Con nuestro siguiente tema, y es el tema de pues la ley de bienestar animal, que la seguimos toda la semana anterior, en donde había un término para poder ser aprobada o modificada o archivada. En este momento, pues, lo que finalmente decidieron es dejarla ahí, ¿sí? Y pues solicitar a ver, o fue rechazada, y pues de aquí en adelante, ¿qué es lo que puede pasar? Ha generado mucha controversia y mucha preocupación, principalmente en el sector productivo de nuestro país. Y por eso hoy queremos analizar este tema de qué va a pasar ahora en la Asamblea Nacional, qué debería pasar en la Asamblea Nacional y cuál es la expectativa a la que está el sector productivo de nuestro país. Avelina Ponce, abogada de los centros agrícolas de la Sierra Centro Norte de nuestro país, nos acompaña esta mañana. Avelina, buenos días y bienvenida. Buenos días, Janet. Muchas gracias por la invitación y por abrir este espacio para tratar un tema tan importante que está poniendo en riesgo del futuro de nuestro país. Hasta donde nosotros teníamos el conocimiento por los términos que puso la Corte Constitucional, la ley debió haber sido aprobada la semana anterior. Sin embargo, pues la han dejado en una especie de stand-by. No sé si usted comprende qué es lo que van a hacer para poder, entiendo, no sé si van a empezar de cero de nuevo, aunque no ha habido un archivo. Entonces, eso es lo que nos genera dudas. No sé si usted nos puede explicar legalmente en qué están. A ver, en este momento la ley ha pasado al Pleno con un informe desfavorable de la Comisión. ¿Qué es lo que sucede? Que la Comisión desconoció el procedimiento parlamentario aplicable a este caso, ya que la ley había cumplido todo el trámite legislativo hasta el segundo debate. En el segundo debate, con la anterior Asamblea, se hicieron sugerencias de cambios a la ley. Entonces, la ley regresó a la comisión y la comisión, de acuerdo con el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que tenía que hacer es incorporar estos cambios o rechazar los cambios y pasar el informe al Pleno. Lo que ha sucedido, no sé si por desconocimiento de los nuevos asambleístas o por asuntos personales afines al animalismo o por irresponsabilidad de no saber qué es lo que había pasado con esta ley, el día viernes la comisión votó en su mayoría en contra del informe que no se sabe qué contenía, no se sabe si se incluyeron o no los cambios. De acuerdo con el artículo 61, el presidente de la comisión, en este caso Camila León, debía informar los cambios incorporados para que la comisión pueda votar, cosa que no sucedió. Y lo que ha hecho es votar en contra de un informe que no se sabe qué contenía y pasarlo al Pleno para que sea el Pleno quien lo resuelva. Entiendo que hoy el Pleno, aunque no ha habido una convocatoria todavía, pero el Pleno tendría que reunirse esta semana para finalmente votar sobre qué, sobre un informe desfavorable. ¿Sobre qué va a votar el Pleno? El Pleno ha sido convocado para el día martes a las 4 de la tarde para votar sobre este informe que no sabemos qué contiene. Puede acoger el informe desfavorable de la comisión o podría aprobar la ley como está, que sería lo más beneficioso para el país. Ahora, de lo que hemos conversamos la semana anterior con una representante de los grupos animalistas y también en conversaciones ya off the record con algunas personas cercanas a la comisión, lo que dicen es que tienen enormes preocupaciones porque la ley no cumple con ciertas determinaciones que dijo la Corte Constitucional que tenían que ser incluidas y no fueron incluidas. No vale la pena entrar en el detalle, pero no sé si en términos generales usted considera que la ley se ajusta a lo que pidió la Corte Constitucional o qué falta y cuáles son las alternativas, porque no sé si es que la Asamblea Nacional se acoge al informe desfavorable, quiere decir que tienen que empezar con todo de cero o incumpliendo de alguna manera con la orden constitucional, o en este momento pues están con las condiciones para poder aprobarlo. A ver, lo que sucedió con esta ley es que si recordamos, el proyecto inicial presentado por la Defensoría del Pueblo y el colectivo LOA era un proyecto extremista, que sí incumplía con los parámetros de la sentencia de la Corte Constitucional, porque elevaba a los animales al nivel del ser humano y en otros casos los ponía por sobre el ser humano. La comisión depuró el contenido de la ley y construyó un informe y un texto que se acoplaba
al mandato de la Corte Constitucional. Esto es reconocer la diferencia de los humanos y animales como sujetos de derecho, que no son equiparables, además, reconocer dentro de cada especie, como son animales de consumo, animales de compañía, animales silvestres, las necesidades específicas para desarrollar sus derechos y sobre todo proteger las libertades de los ciudadanos. En este momento el escenario es muy riesgoso, porque de archivarse la ley, la Asamblea entra automáticamente en incumplimiento de la sentencia, porque la sentencia mandó a aprobar una ley. En el escenario del archivo, hay que tomar en cuenta que el colectivo LOA ya inició una acción de seguimiento en octubre del 2024, en la que solicitaba, entre otras cosas, que se permita, de acuerdo a la facultad, a una facultad específica que tiene la Corte en la Constitución, que emita normativa provisional. Entonces, en este momento se podría ejecutar esa acción y la Corte entrar a legislar provisionalmente sobre este tema, lo que sería un riesgo muy grave. También se abre la puerta a que otros actores presenten acciones de incumplimiento en contra de la Asamblea Nacional, solicitando sanciones que pueden ir hasta la destitución de los asambleístas. Pueden ser actores del propio movimiento animalista o actores que no son del movimiento animalista y que se sienten afectados por el cumplimiento de la Asamblea. El otro escenario es que se abre la puerta a que regresemos al proyecto inicial de la LOA y que se ponga en riesgo otra vez a todo el sector productivo del país, que se atente contra el campo, contra la ruralidad, contra el acceso a los alimentos, contra el trabajo, que se prohíba la comercialización y la producción de lana, de cuero, la exhibición de platos típicos, que se prohíban actividades como la pesca deportiva, que sustenta a cientos de familias en el país, las cabalgatas turísticas, que se afecta el turismo. Se abre el espacio a que el propio gobierno, que ahora ha votado en contra de la ley, se vea afectado en su proyecto de país, porque quienes impulsan este proyecto son sus primeros opositores, los que primero se oponen a su proyecto de país, de un país productivo, de un país libre, de un país próspero, de un nuevo Ecuador, como lo llaman. Los temores desde el sector productivo, ¿cuáles son? Digamos que si se vuelve a cero, si se archiva esta normativa o si se da paso a todas estas, a la posibilidad de que la Corte Constitucional legisle temporalmente en este campo, o que haya todas estas acciones legales que pudieran de alguna manera afectar el sector productivo. ¿Cuáles son los temores que existen y los riesgos frente a la actividad que hoy están desarrollando? Primero, el que se pretenda cambiar el sector productivo de proteína animal, como ya lo había propuesto el colectivo LOA en su proyecto inicial. Un cambio que no es viable, porque no tenemos ni el territorio ni los recursos para hacerlo, y que desencadenaría una restricción al acceso de proteína animal en la población, una pérdida de empleo, porque el sector productivo no podría soportar este cambio, una pérdida en la producción total del país. Además, que se prohíban, por ejemplo, la producción y comercialización de artículos de cuero y lana, lo que afecta a pequeños productores, a familias que en Quizapincha, en Cotacachi, en Atuntaqui, en Otavalo, que viven de estas actividades, que se nos imponga a través de normas restrictivas un sistema alimentario que no es el que cumple con la realidad de nuestro país, que se dejen a familias en el campo que viven de las cabalgatas turísticas, de la pesca deportiva, de sus animales, que se les deje sin trabajo, y en definitiva, que se afecte a todo el sistema productivo, que se afecte el empleo, que se afecte el turismo, que se afecte la producción, que se afecten las tradiciones, que se afecten la identidad del país, sobre todo en la ruralidad, que es donde más afectados se van a ver. ¿Usted considera que dentro del proyecto que ya estaba listo para ser aprobado, se mejora el relacionamiento entre hombre y animal? O sea, y de alguna manera se obliga o se compromete el sector productivo a mejorar determinadas prácticas que son las que los ponen como ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Cristina Andrade, que vino la semana pasada, decía que trituran los pollitos machos y se quedan solamente con
las gallinas y que les rompen los picos y un poco de cosas que, claro, como ejemplo, realmente genera impacto y genera dudas en la ciudadanía. Pero yo vi dentro del proyecto que todo debería haber quedado normado, con obligación de mejorar ciertas prácticas. ¿Usted lo considera así? ¿Qué podría decirnos ahí? Sí, definitivamente, porque el proyecto lo que hace es obligar al sistema productivo a acoger a los estándares internacionales de bienestar animal. Y esto quiere decir dar un trato acorde a la especie animal pero que no afecte los derechos humanos y que no afecte la libertad de las personas. Y en el proyecto de ley se establecían normas específicas de cómo se deben cuidar los animales, de cuidar su ciclo de vida, de darles un buen ciclo de vida, de normas sobre el faenamiento, sobre la eutanasia, se regulaba todas las actividades del sector productivo de acuerdo a estándares internacionales que no llegan al extremo que propone el movimiento animalista, que es básicamente que se restrinja el uso legítimo y domesticación legítima de los animales para las actividades humanas como es la alimentación, la vestimenta y la recreación. Y son 3 actividades que además han sido reconocidas en la sentencia de la Corte Constitucional como legítimas. En este sentido, justamente, por ejemplo, y en la aspiración que tienen de que haya algunos cambios en el proceso productivo, sobre todo de los animales que finalmente son para consumo. Decía aquí la representante de los grupos animalistas, dice, ya les hemos dado 10 años, les contemplamos la posibilidad de darles 10 años para que puedan cambiar sus prácticas y no sea de un día para otro. Por ejemplo, en el tema de ir hacia lo que se denomina en la amplitud del concepto de los animales libres, entre esos principalmente los pollos y gallinas. Entonces, no sé cómo ve el sector productivo esto, ¿no? Dice, ya les damos 10 años para que hagan todos los cambios y me imagino que las inversiones y todo lo que necesita para poder cumplir con las aspiraciones de los grupos animalistas. ¿Cómo lo ven ustedes? Primero hay que tomar el ejemplo de países donde ya se ha intentado aplicar esto, por ejemplo Europa. Europa hace más de 10 años está intentando aplicar el concepto de gallinas libres en el sector avícola y hasta ahora no lo logra. Y Europa está en el primer mundo, cuenta con más recursos y con más territorio para hacerlo y hasta ahora se les ha hecho imposible aplicar esta normativa. Lo que propuso la LOA en este caso, primero comenzaron con 3 años. Cuando recibieron todo el rechazo del país, del sector productivo, de la sociedad que se vio amenazada en su trabajo, decidieron cambiar a 10 años, sin un estudio sobre qué recursos se necesita, qué recursos tenemos, si tenemos el territorio para hacerlo, qué va a pasar con la demanda en alimentación, con la oferta, con cumplir el que todos tengamos acceso a una proteína animal básica como es el huevo. No había un solo estudio, lo que volvía a su proyecto inaplicable. El sector productivo no tenía los recursos ni los medios para hacerlo sin que esto no desarrolle un incremento de precios y una reducción probablemente en la oferta y en el acceso a la alimentación de proteína animal. Nunca se justificó esta norma por parte del movimiento animalista. Esperemos que la Asamblea no permita que volvamos a este escenario en que se va a poner en riesgo a la población sobre todo. Un gobierno que defiende la desnutrición, la lucha contra la desnutrición infantil no puede poner en riesgo a la sociedad de no tener acceso a una proteína animal básica como es el huevo. Perfecto, y casi siempre los grupos animalistas se refieren a grandes empresas, grandes industrias que serían pues las que estarían detrás de impedir que se mejoren las prácticas y bla, bla, bla. Pero pues sin tomar en cuenta que en el país la actividad está mucho más centrada en productores medianos y pequeños que no tienen el músculo financiero para hacer los cambios que ellos están exigiendo y se requiere. Mañana, Alegría, hay un gran plantón. Me llega esta información en defensa del empleo, la producción y el acceso a los alimentos.
Están convocados para mañana 2 de la tarde en el Parque El Arbolito y van hacia la Asamblea Nacional para acompañar a la Asamblea Nacional o estar presentes en la Asamblea Nacional a la hora que se va a finalmente votar en el Pleno sobre este proyecto. Eso se va a realizar mañana, vamos a ver cuánta gente logra ser convocada, interesarse y participar en esta convocatoria, pero para finalizar, en caso de que de que la Asamblea pues no se alinee justamente a lo que ya se ha discutido, a los acuerdos que se han llegado y a la posibilidad incluso de mejorar en un veto presidencial cualquier cosa que haya quedado por ahí con alguna duda, ¿cuál será la posición del sector productivo? ¿Qué harán de aquí en adelante? Primero, hacemos un llamado a la Asamblea Nacional y al Gobierno Nacional a ser coherentes con su proyecto, porque el proyecto que salió de la Comisión de Biodiversidad fue un proyecto construido y liderado por ADN en conjunto con las carteras de Estado, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Gobierno. Ahora sería una verdadera incoherencia archivarlo y dar paso a un proyecto animalista que va a destruir el proyecto de país que ellos tienen, el proyecto del nuevo Ecuador. Nuestra posición en caso del archivo, primero será analizar todas las acciones que tengamos para impedir que se ponga en riesgo al país, y además, en el caso que se tenga que volver a cero y volver a tratar una ley, pues estaremos ahí en la Asamblea, en la Comisión, aportando y peleando para que el proyecto final que salga de la Asamblea, sea este o sea otro, sea un proyecto que aterrice a la realidad del país y no al sentimentalismo animalista, que es lo que se nos quiere imponer a todos. Me quedo con eso, Alegría. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Le daremos seguimiento, por supuesto, a este tema. Cierro con un reportaje de Denise Salazar para que, pues, en resumen, tengamos lo que ha sucedido hasta ahora. Le agradezco a Alegría y que tenga un buen día, y les dejo a ustedes con la nota de Denise, que pues señala que la Comisión de Biodiversidad justamente no llegó a ningún acuerdo sobre la Ley de Protección y Defensa de los Animales. Lo conversamos ahora con Alegría y ahora deberá resolver en el Pleno de la Asamblea, que está convocado para este martes 10 de junio a las 16 horas. Así, con este entorno y este ambiente, la Asamblea analizará este tema. Los dejo con eso y me despido. Que tengan un excelente día. Gracias. En las próximas horas, el Pleno de la Asamblea Nacional tendrá que resolver sobre el futuro de la Ley de Protección y Defensa de los Animales. Un asambleísta, Edwin Jarrín, parte de la Comisión de Biodiversidad, se mostró bastante preocupado porque grupos animalistas buscan el archivo. No se puede echar al traste más de aproximadamente un año o más de comparecencias a la Comisión de Biodiversidad de colectivos de defensa de los animales. Nosotros, los asambleístas que amamos las tradiciones, somos los que más respetamos a los animales. La LOPDA ahora queda en manos de la Asamblea Nacional, quien debe pronunciarse en las próximas horas. Todo esto mientras grupos animalistas insisten en el archivo. Que el archivo sí es posible, no existe ninguna parte de la ley que prohíbe el archivo, y más bien lo que se buscaría es que existan tiempos más prolongados para realmente buscar una ley que proteja a los animales. Presionan para que se vuelva a introducir artículos que se acordaron que quedarían fuera, como prohibir la exhibición del producto. ¿Alguien pensó en los pequeños negocios como en las huecas de Nayón? Claro, y si bien es cierto que también afecta a las grandes cadenas, a quien sí molesta es, como dices tú, a los pequeños negocios, huecas, emprendedores. Tampoco lo tratamos de manera en la que sean algo que no son. Son comida y lo tratamos como un producto que vamos a consumir. Si yo no vendo, ¿cómo pago a las chicas? ¿Y cómo me mantengo yo también? Los animalistas hablan de criar gallinas libres o felices. Esto incrementaría los costos de la proteína más barata y accesible para la población. Los mismos colectivos están conscientes. Cada huevo cuesta 30 centavos, entonces la cubeta sería 9. $9 una cubeta. Sí. Además, pondría en riesgo miles de plazas de trabajo, como los asaderos de pollo. Y eso sí afectaría mucho porque nos quedaríamos sin trabajo, y ahorita que no hay trabajo. Ahí habría vuelta de desempleo bastante, habría vuelta de, imagínense, cierran locales, no hay trabajo, vuelta. A 3 personas damos de empleo en este local. ¿Y si las rentas bajan? Si las ventas bajan, quedaría de acaso una persona. Archivar la LOPDA no es una opción, pues hay una sentencia de la Corte Constitucional que se debe cumplir. El plazo se agota y si se archiva, los asambleístas podrían caer en un posible desacato. Entonces, ¿será que priorizan a los pequeños negocios
o a las gallinas felices? Todo gran cambio inicia con un compromiso, con las personas, con el planeta y con nuestros clientes. En Aseguradora del Sur construimos confianza cuidando lo que importa, porque respaldar el presente es asegurar el futuro. Aseguradora del Sur, contigo por un mundo más humano y sostenible. ¿Elegir dónde estudiar? Debería ser facilísimo. Debe estar a la vanguardia. Ser elegante y moderno. Tener visión del futuro. Ser cool. Debe darte opciones para elegir. Y generar muchas oportunidades. Impulsar el deporte. Ser seguro. Pero lo más importante, debe poner el mundo en tus manos. Nosotros ya elegimos UTEC. Tu futuro sin fronteras. ¡Matricúlate ya! Visionarias presentó su informativo Vis a Vis con Janet Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Vis a Vis con Janet Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online EC,